Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al espacio abierto de aprendizaje. Vamos a comenzar en un momentito. Mientras van ingresando algunos de sus compañeros. El día de hoy, desafortunadamente, mi cámara no está en uso. Tengo un problema técnico, pero bueno, pues de todas maneras espero que el día de mañana ya podamos conectarnos. Pues un momentito, iniciamos. Nada más a ver si hay alguien que quiera compartir con nosotros. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Esta es ya nuestra tercera sesión después de la semana de vacaciones. Espero que hayan recargado pilas, que hayan descansado y bueno, pues iniciamos desde el día lunes nuestra segunda semana de actividades y bueno, pues la importancia del espacio y el tiempo con el cual vamos a estar trabajando será para revisar las actividades de entrega de esta semana. Ya ahorita he identificado, he observado la entrega de varios trabajos y bueno, pues con esto vamos a ir desarrollando algunas actividades que serán importantes, algunas consideraciones que me gustaría sugerirles al respecto. Y bueno, pues vamos a iniciar con la actividad integradora número 3. Esta actividad integradora número 3 se refiere a la biología en mi vida. ¿Y de qué trata? Bueno, pues trata precisamente de la importancia que tiene las cuestiones relacionadas con toda la cuestión del medio ambiente, de los seres humanos y de cómo nos vamos conformando y estructurando y cómo desafortunadamente pues todo esto afecta a la estructura del ser humano. Entonces, bueno, pues esta actividad número 3 va a trabajar al respecto de un problema que va a abordar la biología y que además va a ser interpretado por otras disciplinas y vamos a ver cómo tiene esto relación con nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues número 1, identificar las ramas de la biología, reconocer las posturas de los textos, reconocer las características del pensamiento científico y utilizar tablas del procesador de textos. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues ustedes en su material de la semana tienen todos los recursos para poder entender, ¿verdad?, cuáles son las ramas de la biología y con esto, al realizar las lecturas, ustedes van a identificar cuál de las disciplinas o ramas o subramas de la biología son las que estudian específicamente el fenómeno sobre el cual ustedes van a estar leyendo. No se les olvide, recuerden que es muy importante leer poco a poco la información. Y también otra recomendación muy importante es que cuando ustedes elaboren sus trabajos, aunque en la rúbrica no venga señalada como tal información, desde que ustedes ingresaron aquí a la preparatoria, pues hemos insistido muchísimo en la importancia que tiene la presentación de sus trabajos. Ya posteriormente no lo repetimos o no está dentro de la rúbrica como tal, no está explícito, pero sí implícito, ¿verdad? Al respecto de que ustedes deben de seguir las reglas, las indicaciones para presentar sus trabajos. Y esto, bueno, pues será durante todo su proceso educativo de la prepa
Importante que pongan siempre una portada, que justifiquen el texto, porque bueno, pues esto es parte de la formación que ustedes van obteniendo a lo largo de la preparatoria y de las materias. Entonces, sí nos interesa como profesores la presentación de sus trabajos, además del contenido o de lo que ustedes estructuren en cuestión de conocimiento. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que van a entregar. Van a entregar un documento en el procesador de textos en el que van a dar respuestas a preguntas que se presentan a partir de los textos que les vamos a indicar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? La recomendación es que a través de esta liga ustedes descarguen la lectura, el material que tienen que revisar y con esto, bueno, pues van, una vez que lo lean, que identifiquen las ideas principales, las secundarias, de qué trata y establezcan con cuál de las disciplinas de la biología o de las ramas de la biología se establece este tema, bueno, pues con eso ustedes van a ir respondiendo a este punto. Entonces, dentro de su trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar Word y vamos a poner una portada. Después de su portada van, por favor, a copiar el punto número 2 que dice cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué. Entonces, bueno, pues aquí ustedes, conforme a lo que revisen en contenido en la plataforma, con lo que estudien, van a poder identificar de qué rama de la biología se encarga este tipo de situaciones, ¿sí? Y bueno, pues es una rama que definitivamente todos conocemos, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y ya que ustedes hayan resuelto, respondido cuál es esa rama y justificado o explicado por qué, ¿verdad? Vamos al punto número 3. Tendrán ustedes que copiar esta tabla y en esta tabla van a encontrar, ¿verdad?, lo que corresponde a las características del pensamiento científico. Voy a detenerme un poquito antes de explicar la estructura de la tabla para que ustedes vean cuál es el texto, el documento con el cual ustedes van a trabajar. Si ustedes observan, bueno, pues podemos identificar que este documento es un artículo, está publicado en un sitio que es reconocido, es una revista de la UNAM y nos da también referencia a algo, recuerden, muy importante que tiene que ver con la validez de la información. Entonces aquí vemos que definitivamente pues es un documento que está avalado por una institución educativa como la UNAM y es válido. Entonces ustedes van a revisar este material como primer referente, como primera lectura y con eso ustedes van a responder a la primera pregunta. Les decía que una vez que ustedes respondan a esta primera pregunta, que la van a copiar y van a responder, vamos al punto número 3, que dice completa la siguiente tabla e indica las características, cumple, cuáles no y por qué. Entonces, fíjense bien, vamos a recuperar también del material, del contenido que está en la plataforma, todo lo referente al pensamiento científico. Y dentro de lo que es el pensamiento científico, vamos a analizar si el texto, ¿verdad? O el documento, si ustedes revisaron, el de papel o plástico, ¿sí? Cumple con todos los elementos que debe de tener una información de este tipo. Entonces, ustedes saben que dentro de la ciencia existen estas características y nos habla de ser sistemático, o sea, de organizar, de estructurar, de presentar información que es metódica, bueno, pues que nos habla de que siguieron un método para, ¿verdad?, poder realizar esta investigación y comentar, ¿verdad?, acerca de si es más importante utilizar el papel o el plástico. Si es objetiva, recordemos que con datos, con información, con estadísticas, con números, nos están señalando, ¿verdad?, que no es algo que es
que se encuentra en el imaginario, si no estaríamos aquí anotando como subjetivo. La cuestión objetiva es algo palpable, algo que se puede verificar. Incluso, como ustedes pueden ver, viene otra de las características que dice verificable, y cuando nosotros hablamos de verificación es porque dentro de la investigación o de la información que se presenta en los artículos científicos, pues nos menciona que existe el uso de ciertos instrumentos y recursos para poder ver si la información es válida o no es válida. Y modificable, bueno, porque sabemos que finalmente todas las investigaciones pues tienen que ver con la ciencia, con esta parte de la verdad, de si es factible y puede o no puede cambiar una situación. Y vamos a identificar también, una vez que encontremos si cumple o no cumple, lo vamos a hacer con referencia a este texto y vamos a explicar cuál es la razón o vamos a señalar, bueno, pues el texto, ¿verdad? Sí es sistemático porque presenta toda la información de manera ordenada, es claro, etcétera. Aquí es donde tenemos que justificar la información. El punto número 4 dice, ya que terminemos de elaborar, de resolver esta tabla, vamos al punto número 4. Y aquí nos dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Entonces, bueno, pues aquí lo más importante es que ustedes utilicen distintos referentes, ¿sí? Datos que conozcan, que sepan que son válidos y pueden buscar a lo mejor en algún otro artículo, en otro material, pero bueno, pues podemos hablar a lo mejor de situaciones que están relacionadas con guardar la luz, cuidarla, el agua. Todas estas cuestiones van a ser muy importantes. Y ya que ustedes pongan esos 3 ejemplos de cómo se puede abordar el problema de la basura, ¿no? El hecho, por ejemplo, pues de no tirar los plásticos, el hecho de reutilizarlos, el hecho de que la comida pueda guardarse aparte y sirva como composta para a lo mejor ponerle a las plantitas o aquellas cosas que necesiten de abono, pues es parte precisamente de cómo posiblemente otras ciencias pueden abordar esta situación de la basura. Y puede ser también a lo mejor que digamos, bueno, pues desde la sociología, ¿no? La cuestión de la basura se aborda pues a través de libros de texto, a través de anuncios. En la política, bueno, pues también las personas que se dedican a dar discursos hablan de los problemas que tienen que ver con la contaminación, o podemos hablar también de cuestiones relacionadas hacia la economía, todo lo que cuesta la basura, ¿no? Entonces, bueno, importante que anotemos, por favor, el nombre de las disciplinas. Podemos poner otras disciplinas, pueden ser sociales o pueden ser de la biología, y es muy válido. Y en el punto número 5 dice, lee la siguiente nota. ¿Qué dice la basura de ti? Y entonces, este es otro documento, otro texto del cual, bueno, pues ustedes van a bajar la información, es una liga. La información es un documento también que fue elaborado por un organismo que es internacional. Este organismo se llama Greenpeace y, bueno, pues nos habla precisamente de todo lo que refiere a la basura. Ya que ustedes hayan revisado esta lectura, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es en el punto número 6, contestar, vamos a copiar esta pregunta en nuestro trabajo, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Y aquí nos están señalando que lo más importante es que se redacten al menos 8 líneas al respecto de en lo que se parecen y en lo que
se diferencian estos dos textos. Ya que hayan contestado esta pregunta, el punto número 7 dice, concluye tu actividad respondiendo. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Y bueno, pues aquí también la sugerencia es que no solamente anoten, pues me afecta en que hay mucha contaminación y a mi salud o a la salud de muchas personas, pues trae problemas. Entonces aquí más o menos también la sugerencia es que ustedes redacten unas 8 líneas para que esta última parte tenga un mejor sustento. Y entonces, bueno, pues el punto número 8 nada más es darnos una indicación de que vamos colocando en el documento que vamos a entregar todos los puntos correspondientes. Y dice la respuesta a la pregunta del punto número 2, tenemos que copiar la tabla, hacer 3 ejemplos requeridos, el texto que se pide a partir de la pregunta 6 y su conclusión. Entonces, respecto a este trabajo, bueno, pues solamente la sugerencia es que tengan mucho cuidado al momento de resolver este punto número 4, que son los 3 ejemplos de otras disciplinas que abordan el problema de la contaminación y de la basura y de todas estas situaciones que nosotros vivimos. Una sugerencia, pueden agregar bibliografía o las referencias que ustedes emplearon para los otros documentos o los ejemplos, ¿verdad?, que tienen al respecto. La siguiente sesión, el día de mañana, vamos a trabajar algunos aspectos relacionados como cómo colocar correctamente la bibliografía, porque muchas veces, así como se presenta aquí en la información, pues solamente se anota la liga, pero tenemos que colocar más datos. Esto que ustedes ven aquí, bueno, es parte del material. Aquí no dice bibliografía o recurso, es un material que ustedes tienen que revisar. Sin embargo, cuando se presenta un trabajo, es necesario que nosotros agreguemos estos datos, esta información, porque es parte de un trabajo académico. Pues espero que esta primera parte haya sido relevante, que si hay algunas dudas, con todo gusto, a través del chat, a través del mensajero, pues ustedes puedan escribirme y con todo gusto les oriento. Y vamos a la actividad integradora número 4, que se llama el fenómeno natural. Y bueno, pues en este caso los fenómenos naturales ocurren en nuestro día siempre. O sea, aquí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a reconocer las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que podemos obtener cuando nosotros buscamos datos en línea o a través de distintos buscadores. Pero aquí lo más importante es que aprendamos a buscar la información que es válida, porque muchas veces, bueno, pues decimos, ay, pongo el tema y me aparecen muchos títulos, pero realmente no sé si esa información, ¿verdad?, sea válida, tenga confiabilidad, sea adecuada para que yo la emplee. Entonces, esto mismo que les menciono, lo revisaremos el día de mañana. Vamos a hablar de distintas fuentes o buscadores, aparte de los buscadores, de lugares que nos generan información confiable. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esta actividad y qué es lo que necesita? Número 1, reconocer fuentes confiables de Internet, identificar diferentes tipos de texto. Esto es un recuento o retomar acerca de lo que ustedes vieron en el módulo 2 acerca de las características de los tipos de texto. Identificar las posturas o intención del texto también tiene que ver con lo que revisaron en el módulo 2. Reconocer las disciplinas que abordan un tema, usar tablas del procesador de textos. ¿Qué es lo que van a entregar? Pues van a entregar un documento en un procesador de textos dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de diferentes textos
que abordan el fenómeno natural desde distintas posturas. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, pues aquí les van o les están presentando todos los textos que ustedes van a revisar. Y entonces el punto número 1 dice, analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ir viendo precisamente son todos los textos que aquí les piden que revisen. Entonces vamos a hacer una lectura de cada texto que ustedes tengan aquí con la liga. Y vamos teniendo pues las referencias. Aquí el primer texto se llama La ciencia que precede a la tormenta, está la liga. Es que somos muy pobres, también es la liga. Y si ustedes ven, la mayoría de los textos pues vienen referidos, ya está en la liga, se señala el dato del lugar de donde vienen, UNAM. Y aquí les pongo parte de los ejemplos que ustedes van a revisar. Son artículos muy pequeñitos. Este es otro, cómo se forman los huracanes, 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes, los desastres en perspectiva histórica. Y entonces, bueno, pues ustedes, ¿verdad? Revisarán estos 2, 3, 4 documentos, los tienen que leer, identificar nuevamente, acuérdense que cada vez que nosotros leemos podemos subrayar, sombrear, para identificar las ideas principales, las ideas secundarias, ver qué es lo que nos quiere decir el autor con su información y conocer pues todos los datos correspondientes a la fuente de información que nosotros estamos revisando. Ya que ustedes hayan leído esta información, en el punto número 2, ¿sí? Ya cuando pongo mi portada, luego viene Word, voy a anotar eh, si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. ¿Cómo tendrían que responder? Pues tendrían que responder señalando el texto, voy a ir haciendo referencia, el texto, la ciencia que precede a la tormenta, sí es una fuente confiable porque está elaborada o está revisada por una institución de educación superior como la UNAM, ¿sí? Y por favor, la sugerencia es que ustedes vayan anotando los nombres de cada uno de los textos y vayan señalando si es confiable, no es confiable y la razón. De estos 4 textos que ustedes están observando aquí, obviamente hay uno o 2 que no son confiables. ¿Cómo puedo saber qué es confiable o qué no es confiable? Bueno, pues muchas veces, además de que tenga el respaldo de una institución, ¿verdad? Lo más importante es que tenga bibliografía, que venga el autor, porque nos podemos encontrar pues con documentos que son interesantes y que nos hablan como opiniones de las personas. Ustedes han escuchado hablar de que existen blogs y bueno, ahí en los blogs mucha gente lo que hace pues es colocar su punto de vista, pero en muchos casos no hay ningún sustento, no refiere a que revisaron un artículo, un material, una bibliografía. De hecho, por eso, cuando ustedes elaboran sus trabajos, siempre les pedimos que coloquen la bibliografía, porque eso quiere decir que ustedes, pues, investigaron, estudiaron, no se sacaron de la nada la información. Y bueno, ya que ustedes hayan anotado el dato de las 4 lecturas y explicado si son confiables o no y su razón, tienen que copiar la siguiente pregunta. Dice, los diferentes tipos de ciencias, formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Y entonces, bueno, pues aquí ustedes van a anotar su respuesta. Regularmente, ¿verdad? La división que se hizo respecto de las disciplinas fue para que el hombre tuviera oportunidad de conocerlas de manera más específica.
Sin embargo, ¿verdad? Claro, y es muy factible que tengan alguna cosa en común. ¿Cuál creen ustedes que sería esa cosa en común cuando, verdad, todas hablan acerca de ciertos fenómenos o situaciones? ¿Será la ciencia? ¿Será el método de investigación? ¿Qué creen ustedes que tengan en común? Y bueno, obviamente, cuando nos dicen que vamos a justificar la respuesta o que nos piden justificar la respuesta, regularmente lo que yo les sugiero es que del material que ustedes tienen en la plataforma, digan, ah, bueno, pues es que en el material o a través del material o con la infografía o con el video que revisé de la plataforma, o puede ser que ustedes hayan investigado aparte, ¿sí? Señalen, pues esto sí es, sí tienen algo en común, porque lo dice este autor, porque lo dice esta fuente de información. Ya que ustedes hayan contestado a esta pregunta, el punto número 4 es, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a las preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Y entonces, ustedes dentro de la redacción de media cuartilla que tienen que elaborar, más o menos son unos 15 renglones, ¿sí? Ustedes tienen que hablar o considerar, no hablar, sino redactar, escribir acerca, número uno, de las perspectivas de las diferentes ciencias desde las que se aborda cada texto, retomar aquellos textos que son de carácter científico y con fuentes confiables, colocar su postura frente al tema y, pues si ustedes gustan, pueden revisar, consultar otras fuentes que puedan ser útiles para la elaboración de su trabajo. Entonces, una sugerencia, cuando ustedes vayan respondiendo esta pregunta, digan, bueno, pues las perspectivas de las diferentes ciencias, así pueden empezar su redacción. Acuérdense que los puntos que muchas veces nos señalan y que tenemos que considerar, los podemos emplear como parte inicial de la redacción de mi respuesta. Con esto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es ser muy ordenados, dar respuesta a todos estos puntos. Obviamente el último punto, pues no lo vamos a incluir. Podemos mencionar, consulté otro material, otro documento que complementa esta información y si no lo hicieran así, no pasa nada. ¿Sí? Podemos nada más mencionar que se consultaron los 4 documentos y que con eso, bueno, pues nosotros estamos dando respuesta a esta información. La sugerencia también es que digan, bueno, pues en el texto tal, en el otro texto y en este texto, pues hablan de que las consecuencias de las tormentas y de los huracanes son gravísimas, porque al final, pues, lo que provocan son desastres y estos desastres pues afectan directamente a todo el ser vivo, humanos y animales. Y ustedes saben que pues en la televisión, a través de los medios de comunicación, conocemos o sabemos, ¿verdad?, de las consecuencias de cuando hay huracanes o de cuando hay tormentas muy fuertes. Ya que ustedes hayan terminado, pues guardan su trabajo y eso sería todo respecto a la segunda actividad. No se les olvide también que es súper importante que cada semana ustedes realicen los cuestionarios, porque acuérdense que esto de la elaboración de sus cuestionarios forma parte de su evaluación, complementa las entregas, los trabajos y también les ayuda a verificar si ustedes entendieron o no entendieron la información que está anotada en la plataforma. Entonces, siempre la sugerencia es que ustedes pues busquen, ¿verdad? Respondan a los cuestionarios cada semana. Recuerden que los cuestionarios solamente se abren en esa semana. Nosotros, como asesores virtuales,
no tenemos la posibilidad de abrir este espacio, es una cuestión ya automática de la plataforma, solamente damos, ¿verdad?, a oportunidad o acceso a la cuestión de las entregas, siempre y cuando, ¿verdad?, de las actividades, siempre y cuando haya una justificación. Es muy válido que ustedes puedan entregarla y recuerden también algo muy importante, que eh, tenemos varias personas, varios agentes dentro de esta comunidad. Y en esta comunidad, pues está su tutor, está el tutor, está el ADD y está una servidora. Nosotros como figuras, ¿verdad? Sabemos, conocemos cuáles son sus avances. Es importante que, así como me avisan a mí, también pueden copiarle al tutor para que si hubiera alguna dificultad o algún problema, él les pueda orientar o apoyar. Estas dos, entonces, son las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Ahora bien, les voy a compartir, ¿sí? Eh, en mi buscador. Voy a entrar a Google, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco acerca de cómo buscar información confiable para que ustedes puedan resolver las preguntas, ¿verdad?, de las otras disciplinas que hablan sobre la basura. Entonces, Google es un buscador de información y si yo solamente aquí pongo la economía, vamos a decir la economía y la basura, si solamente pongo la información de esa forma, lo que va a suceder pues es que me va a arrojar pues muchísima información, ¿sí? Pero la mayoría de la información que me pueda arrojar, pues no sé si definitivamente sea válida o no válida. Tengo que saber muy bien cuáles son los sitios que realmente me pueden dar información válida. Regularmente, cuando nosotros solamente anotamos así los títulos de la información que nosotros estamos buscando, pues regularmente siempre nos refiere a un lugar que tiene que ver con noticias o blogs, por ejemplo. Y aquí, ¿sí?, sin tener dato, referencia, pues nos está refiriendo a un dato de la ONU. Y la ONU, ustedes saben que es un organismo internacional que de alguna manera pues tiene todos los elementos o sustentos para poder ser válido, ¿sí? Entonces, bueno, pues podemos revisar si lo que nosotros encontramos como información viene de una institución reconocida y sobre eso vamos a analizar o identificar de qué forma se va a desarrollar todo ese proceso. Ya que ustedes identifiquen, podría ser otra forma de identificar es anotando PDF, ¿sí? Y entonces me va a resolver, ¿sí?, o me va a mandar documentos que yo puedo bajar, que son materiales que puedo guardar y que puedo consultar. Y la mayoría pues son de espacios o instituciones de acervos bibliográficos de algunos espacios que guardan esta información. Por ejemplo, Redalic es un repositorio que aloja muchos documentos y son válidos. Por ejemplo, otro repositorio importante es este de Dianet, de Unirrioja, que también les puede servir. Otro es Cielo, que es un punto importante para trabajar. Entonces, ¿qué les parece si el día de mañana volvemos a revisar esta parte? Son puntos que ustedes tienen que considerar porque en los siguientes trabajos vamos a seguir buscando información que será muy importante. Pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco muchísimo que
nos hayamos reunido. Espero que puedan ver las grabaciones para que les permita en la entrega de un trabajo excelente. Pues muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana si ustedes gustan. Ya saben que estos son espacios abiertos, que si ustedes pueden entrar, pues les invitamos y esperamos verlos pronto. Nos vemos, hasta luego, buena tarde, gracias.